interesante y muy conceptual también, es planteándole la siguiente cuestión. Si yo tengo lleno un vaso con agua hasta el tope, y a mí se me ocurre poner un corcho, por ejemplo. Un corcho, ¿no? ¿Qué va a pasar apenas esté poniendo el corcho? ¿Qué sucede? O un hielo, pueden imaginarse tal vez. Un hielo también. ¿Qué piensan que ocurre? Apenas yo pongo el objeto sólido, el objeto en general, va a generar que esto, el agua, vaya a tender ahí para arriba y haya agua que desborde y se caiga, ¿no? Y queda afuera, en ambos lados, ¿no? Pero no es cualquier cantidad de agua, se podrán imaginar, ¿no? Eh, es equivalente a lo que representa a lo que representa el volumen del sólido. Entonces, hay otra equivalencia también más importante. Es decir, el objeto está reemplazando el espacio que tendría que reemplazar el agua. Por eso, esto yo se los digo como consejo, y también para, Ricardo ya lo sabe porque lo mencioné la otra vez en la clase, pero eh, cuando vayan al McDonald's, nunca pida la bebida con hielo. Nunca. No pida la bebida con hielo. O pídala con poco. ¿Por qué se imaginarán que le digo eso? ¿Puedes repetir, Guille? ¿Por qué razón yo digo, no, cuando vayan a tomar o a comprar, digamos, un combo del Mac, de McDonald's, y se compran y les dicen con hielo o sin hielo? Si vos, no, si vos pedís sin Sí. hielo, es la mejor opción. O con poco hielo. ¿Por qué? Ah, me influye el volumen, la cantidad. Influye el volumen. ¿Y cuál es la única consecuencia de todo esto? Que no vas a tomar tanto como ellos te están dando. Ellos te ponen más hielo si no sabías. Si vos le decís quiero hielo, te van a poner más hielo más hielo y te van a hacer perder y ellos usan el producto. No te llenan del producto, digamos, que vos estás diciendo. Te van a poner más hielo que. ¿Se entiende? La idea es esa. Es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque el segundo principio de Arquímedes dice lo siguiente, además, que como lo que se perdió de líquido es lo mismo que lo de sólido, también se puede escribir de otra manera. Y es de la siguiente forma, que la densidad del líquido por el volumen del sólido por la gravedad. También se puede escribir así. Sería otra equivalencia porque el sólido equivale al líquido perdido. Entonces, es lo mismo. Eh, es medianamente lo mismo y cumple las mismas condiciones. Ahora, eh, a ver, ahora sí nos vamos principalmente a tu cuestión, Renzo. Voy a responder tu pregunta. Cuando yo presento, te voy a presentar tres casos y voy a dejar que lo respondas vos tranquilo a ver y me digas a ver qué te parece. En los tres casos, yo pongo un vaso, tres vasos, ¿no? Pongo tres vasos. Bueno, un poco medio deforme este, pero está bien. Eh, agua. En todas hay agua, ¿no? Cualquier líquido, el que quieras. Pero vamos a poner un objeto. Este objeto voy a presentar tres casos. Hubo un objeto, pongo el mismo objeto en los tres. Pero, perdón, el mismo objeto no, pongo objetos diferentes, suponete. Pongo acá una bolita de tergopol, por ejemplo, que es lo que hice la otra vez también. Una bolita de tergopol acá. ¿Sí? Acá pongo un trozo de madera. Y acá pongo también un trozo pero de hierro. ¿Qué va a ocurrir en cada una de las situaciones? No, el que se va a hundir más es el telgopor. ¿Por qué? A menos peso, más se va a hundir. Porque vos ponés algo, ¿no? Tipo, tirás algo de 100 kilos, ponele. Eso está bien, va a caer hondo, pero va a subir por la presión de la que ejerce el agua. Por ejemplo, en un vaso vos si tirás, si se te cae una miga, se te va al fondo de todo, pero en cambio si tirás un hielo, poner un cubito, se te va arriba, ¿por qué? Porque el cubito tiene más peso. Ojo, prestale atención a lo que me estás contando. ¿El hielo tiene más peso que un pedazo de hierro?
No dije hierro, dije un pedazo, estás comiendo algo y justo se te cae una amiga al vaso, ¿viste? Nunca te pasó, ¿viste? Se hunde, se va al Sí. fondo. Una amiga de pan, ponele. Y bueno, porque no tiene nada de peso, pero el hielo sí. Después, bueno, se derrite, obvio, pero Sí, pero un pedazo de hierro, por ejemplo. va ¿Dónde a ser termina? lo que más arriba estés, va a flotar eso. Bien, vamos a proseguir con el segundo entonces. Vos decís que se va a quedar arriba el pedazo de hierro. ¿El de madera? Y. No sé, es como que está en el medio. Y más o menos, tipo. Vamos a mandar por ahí, sí. ¿Y el de tergopol? Nah, ese se va a hundir al fondo de todo. ¿No? Lo dejamos ahí. No diga nada, Ricardo. Se va a hacer Déjalo. mudo. Déjale que se razone. Eh, bien, voy a hacer la siguiente explicación. En cada uno de los casos, por ejemplo, en este primer caso, está muy bien lo que estás pensando porque esto está correcto. Esto es correcto. Esto debería ocurrir con un trozo de madera, va a quedar en el medio. La densidad, pero en este caso, lo que uno piensa no tiene que relacionar el peso con el tema de que caiga más abajo o más arriba. Tiene mucho que ver con las densidades de cada cuerpo. Por eso yo fui más vivo y digo, bueno, elijo tergopol, madera y hierro. Si uno busca las densidades se va a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando y va a ver que justamente los hechos se cumplen. Eh, el de la madera es cierto que se va a quedar en el medio, pero debido a que la densidad del cuerpo de la madera, a la densidad de la madera, es medianamente igual a la del líquido. ¿Sí? Es igual o equivalente a la del líquido. ¿Sí? El líquido que fuera. ¿No? En este caso ocurre eso, las densidades son las mismas casi. En el caso de Tergopol, te digo, lamentablemente no se va hasta el fondo, se queda arriba. Pensalo, una pelota de Tergopol es equivalente a decir es una pelota de playa, ¿sí? Se queda hasta arriba, porque en realidad, acordate que la densidad es masa sobre el volumen. No Sí. solo es la masa, también tiene que ver con lo que es, con cuánto volumen tiene. Acordate, si yo tengo más volumen, pero no tiene tanta masa, va a haber menos densidad. Pero es una relación medianamente directa, ¿no? Por más peso que tenga el hierro, si tiene mucho volumen, la densidad es poca. Pero como tiene mucho peso, el hierro, o el acero, lo que fuera, va a caer más rápido. Entonces esto no se queda hasta acá, se va a ir hasta el fondo. ¿Pero por qué? Porque la densidad del cuerpo es más grande que la del líquido. Es mucho más grande. En cambio, esta no. La densidad del cuerpo acá va a ser menor a la del líquido. ¿Sí? Este es un concepto importante que se pueda ver, que después en comparativa no se ve, pero es interesante que le puedan prestar atención. Esto es un... ¿Sí? Este estaba bien. Pero capaz estos dos los asociaste con peso y en realidad no es solamente el peso, es densidad en concreto lo que comparan respecto a la del líquido y la del cuerpo en sí. ¿Sí? Son pilares fundamentales a la hora de trabajarlo, ¿no? Pero está bueno que lo plantees. No es algo muy utilizado, pero siempre es mejor es Entonces, mejor. para cómo es, a menor peso va a estar más arriba. O sea, todo al revés lo que dije. Estos dos sí, pero este de medio no. O sea, lo importante es que vos mires cuánto es la densidad de una pelotita de ergopol y compararla con la del agua, por ejemplo. Si ves que es menor, sabés que va a quedar arriba. Pero si ves que son medianamente iguales, se va a quedar acá. Y si es mayor a eso, entonces se va hasta el fondo. Es eso. Mirá, hacer la comparativa. Después uno lo puede googlear y buscar la densidad del agua, la densidad de tal cosa, la densidad del aceite y puedes compararlo. Y te vas a dar Igual cuenta enseguida. no es por el peso, Renzo, porque yo le mando un bloque de hielo, un bloque de hierro qué sé yo, a una pileta con agua de 4 kilos de hierro y se va a ir al fondo. Y si le tiro un clavo que pesa muchísimo menos, también se va a ir al fondo.
ahí te das cuenta que no pasa por el peso, sino que pasa por el tema de la densidad de cada objeto. Lo que sí podría refutar ahí es que un pedazo, si vos tirás los pedazos de hierro se van hasta el fondo, pero capaz el clavo va a quedar un poquitito más arriba. Eso sí, ahí Sí, podría estar pero un... generalmente se va al fondo. Generalmente se va a ir hasta el fondo, sí. Va a quedar un cachitito más arriba que el hierro, nada más. Pero no hace gran diferencia. No sé, porque tiene menos volumen, digamos. Un poco de diferencia va a haber. Va a estar un poquito más arriba, pero hasta ahí nomás. Eh, está bueno hacer este tipo de razonamiento y tratar de plantearlo. En fin, eh, ahora sí, vamos un poco al lío. Eh, bueno, voy a plantear uno que es de flotación y el principio de Arquímedes, así vamos entrando un poco en trabajo, ¿no? Vamos trabajando un poco todo. Eh, Va a ser de la siguiente manera. Bueno, el punto este que tengo para plantear es con un dinamómetro. No sé si vos, Ricardo, sabés qué es un dinamómetro, más o menos. No, un dínamo sí. Un dinamómetro no. No. El dínamo yo lo veía en las bicicletas antiguas, por ejemplo, para la luz. Sí, Pero dinamómetro calculo que es algo que mide intensidad de corriente. No tengo idea. ok. Perfecto. El dinamómetro se muestra así gráficamente el problema, así que pero este es un dinamómetro que tiene un determinado peso, o sea, que contiene un determinado peso de un objeto. El objeto es este, ¿no? Un objeto, pero hay una cosa interesante que se tiene que ver. El enunciado me plantea, bueno, tengo el dinamómetro así, tiki, tiene el objeto, pero está dentro de un vaso con agua, por ejemplo. Y me dice el problema, hay una parte sumergida y hay otra parte que está afuera. ¿Sí? Hay una parte que está en el agua y hay otra parte que no está. Entonces dice, afuera del agua, afuera del agua, el peso del bloque es de 19,6 newtons, ¿sí? Pero adentro del agua, el peso que tiene ese objeto sumergido es de 15,6 newtons. Curioso, ¿no? Y después una cosa más es que la densidad del agua en este caso es de, bueno, la que ustedes ya saben, kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Me dice el problema, determine la densidad del objeto. Perdón, la densidad esta perdón, esta es, tengo que ponerle la P así, densidad del líquido, esta sería la densidad del líquido y me dice, sacame la densidad del cuerpo, la densidad del bloque de este que está acá. ¿Cómo podemos proseguir para resolver el problema? ¿Cómo podríamos empezar? Recuerden, es mecánica de fluidos. ¿Uno podría aplicar dinámica? Sí, se puede. No hay ningún problema con eso. Así que los pueden ir pensando. A ver, ¿cómo lo podemos ir resolviendo? A ver. No puedo ver las ecuaciones del costado. Perdón, a ver. Yo había ido al baño, no sé qué pasó. Ah, es un objeto que tiene a uno es un dinamómetro que tiene un objeto sumergido, una parte del agua y otra parte sin sumergir. Y me dice, ¿Están la que no unidos? está sumergida, sí, la que no está sumergida tiene un peso de 19,6 newton y la que está sumergida experimenta 15,6 newton. Y la densidad de líquido es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o sea, agua. Me pide saber cuál es la densidad del cuerpo. ¿Cómo yo puedo tener eso? Y bueno, pero puedes sacar el peso lo tenés, puedes sacar la masa Sí, y con eso sacar el volumen lo tenés. Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico sobre litro, con eso podés tener el volumen, creo. Es una cuestión de despejar ecuaciones.
Sí, y yo pregunto, ¿podríamos aplicar algún principio de los dos No, o no no? conozco la fórmula. El principio de Arquímedes me decía que la fuerza de empuje, por ejemplo, era igual a ver, El volumen del líquido sí, por la densidad del líquido por la gravedad va a ser igual al empuje, sí, pero no tengo el volumen, tengo la densidad y tengo la gravedad. claro. Pero ¿cómo se relacionaba la fuerza de empuje acá? Masa del líquido por la gravedad. Bien, y acá hay dos pesos. Habría que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no les parece? Para ver qué pasa con esa fuerza de empuje. Recuerden que está en reposo el objeto ya, ¿eh? Se quedó en el punto ese, digamos. O sea, está flotando, digamos, ya está flotando. Se mantiene hasta ahí, digamos, se mantiene flotando. Entonces, si uno lo piensa detenidamente, hagamos un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, ¿qué experimenta el bloque este? Presión, presión inicial, Ojo, espera, no está sumergido totalmente. Entonces, presión no está experimentando. pero la presión del agua. En general no, porque no nos interesa realmente esa parte. No acá. Sin- eh, el objeto en sí, a ver, pensándolo detenidamente, hay una parte sumergida, otra parte no sumergida. Recuerden, el segundo principio de Arquímedes decía que si un objeto está parcialmente sumergido, completamente sumergido, experimentaba una fuerza de empuje. En este caso, este objeto está experimentando primero la fuerza peso, ¿cierto? Pero después experimenta una fuerza, una fuerza del agua, digamos, que no la de empuje, es la ¿Está fuerza. estático el cuerpo? ¿El qué? ¿Está estático el cuerpo? Claro. Tiene una normal para arriba también. Tiene el peso también del Sí, segundo sí, cuerpo. claro, que sería el peso este, mirá, el peso que va para arriba, porque es la que está en contacto con el agua va para arriba. Y hay que agregar una cosa más, El la peso fuerza del cuerpo que está arriba también. y la Va fuerza de para abajo. empuje. No, la fuerza y la fuerza de empuje. La fuerza de empuje sería otra cuestión más. ¿Por qué la fuerza de Entonces, empuje? ¿Qué sería eso? la fuerza de empuje sería igual a lo que había planteado No, en... no, no, pero ¿cómo se, o sea, cómo se ve? ¿Cuál es la acción de la fuerza de empuje? Ah, la fuerza de empuje es hacer que el objeto se vaya para arriba, tienda Ah, para arriba. es cuando está flotando, ¿no? Claro, Ah, no, está, está. es una fuerza de flotación. Y la fuerza D acá consideraría que sería como una normal, ¿sí? Eh, eh, Por eso te dan la que está en contacto en el agua y la que no está en contacto en el agua. La que no está en contacto con el agua es la del peso en general y la que está en contacto con el agua es la que va para arriba porque el agua tiende a llevarte para arriba, además de la de empuje. Entonces, como yo dije y mencioné que esto se queda en reposo, hay que hacer solamente una sumatoria de fuerzas, digamos, normalita. Y nos queda que, bueno, fuerza de empuje más F de D menos el peso es igual a cero. Y esto si yo lo paso para el otro lado, me va a quedar... ¿Qué eh, era FDD? perdón, no, sí, fuerza normal, digamos, iba a poner F, sí, tengo fuerza normal, que sería esta, Ok. fuerza normal. En este caso, a ver, yo voy sumando esta. Sí, y ahora cuando paso estas dos, esta sumando y esta restando, me va a quedar que la fuerza de empuje es de qué? ¿De cuántos son? De 4 newtons. ¿Eh? Y por el principio de Arquímedes, ¿qué podíamos llegar a definir con todo esto? Por el principio de Arquímedes. Está lloviendo, ¿no? Puede ser, acá no. Oh, Sí, está chido. Sí. no hay internet, me parece. Ah, En San Pedro se largó con todo. ahora, fuera de eso, yo tengo cuánto vale la fuerza de empuje. Pero además de la fuerza de empuje,
nos faltaría pensar en recordar que la fuerza de empuje aquí era igual. Aquí era igual a la masa del líquido por la gravedad. Pero, ¿la masa del líquido nos interesa acá o no nos interesa? ¿Nos interesa o no nos interesa eso? Pero ¿y cuál es la pregunta del enunciado? ¿Cuál es la densidad del cuerpo? De este cuerpo. Ah, Sí. No nos interesaría. Entonces, esta no la vamos a usar. No vamos a usar la primera ecuación del principio. La segunda tampoco, porque usamos la densidad del líquido y el volumen del líquido por la gravedad del líquido. Entonces, la que nos convendría acá es usar directamente la de la densidad del líquido por el volumen del sólido, por la gravedad. ¿Sí? Eso para ayudarnos a nosotros a entender realmente eh, a cuánto equivale, ¿no? Eso, medianamente, para jugar un poco con el resto de las cuestiones. Acá vamos a dejar algo muy en claro, fuera de lo usual. La masa del objeto, ¿cuánto es la masa del objeto? La masa del objeto en sí, generalmente. Es igual a 2 kilogramos. ¿Y cómo yo sé eso? Y porque agarré la masa esta que tengo acá, la dividí por 9,81 y ya me dio la masa. ¿Para qué quiero la masa del cuerpo? Y para hacer los cálculos que hagan falta para yo poder resolver todo el problema, ¿no? Para poder resolver. Muchachos, a mí se me fue el internet, estoy con datos. Esta clase la van a grabar. Sí, Ah, la, vale, la subí después vos, Richard. sí, sí. Ah, bueno, dale. Bueno, muchachos, nos vemos. dale, Nos vemos. ahí está, perfecto. Bueno, la fuerza de empuje en este caso va a ser de esta manera definida. ¿Podría haberla hecho por la densidad del sólido también? ¿Por la densidad del cuerpo? Sí, pero, perdón, sólido acá voy a poner la del cuerpo así se entiende mejor. Eh, pero también recuerdo algo. Eh, volumen volumen del cuerpo. Yo necesito saber la densidad del cuerpo. ¿Y la densidad del cuerpo a qué equivale? Decir, masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. ¿Sí? Masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Entonces, este volumen del cuerpo yo lo podría haber escrito de la siguiente manera. La densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Entonces yo paso multiplicando esto para el otro lado, lo divido y me queda que el volumen del cuerpo es igual a la masa del cuerpo sobre la densidad del cuerpo. Entonces esto lo puedo eliminar y lo pongo como a mí me conviene. Masa del cuerpo sobre la densidad del cuerpo, que es lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, si yo hago todos los cálculos bien, que no debería estar pasando nada de fuera de lo común, nos quedaría que la densidad del cuerpo sería igual a la densidad del líquido por la masa del cuerpo por la gravedad dividido en la fuerza de empuje. Y nos queda la densidad del cuerpo. ¿Cómo está ahí? ¿Se entiende hasta ahí lo que hice o, o lo trato de explicar un poquitito más? Por las dudas. Y estoy copiando, a ver. Ok. Decime ahí si quedó algo sin entender o lo que fuera. Decime a mí si lo vuelvo a plantear. Bien, lo que hice fue literalmente aplicar el segundo principio de Arquímedes, pero no apliqué uno tan obvio. No apliqué, no apliqué la primera fórmula ni la segunda, apliqué la tercera, teniendo la del cuerpo, porque es la que más me conviene, porque en realidad no podré descomponerla
en función de lo que necesita, digamos, porque uno ya sabe que la densidad va a ser masa sobre volumen. Y la masa es 2 kilogramos, ¿sí? Porque yo tengo el peso del objeto y ya sé cuánto va a ser de masa realmente. Entonces ahí ya tengo una variable menos y lo único que tengo que hacer después es hacer la fórmula en función del volumen del cuerpo, que es la que no sé. Entonces la hago en función de la masa del cuerpo, que yo ya la sé. Entonces me queda densidad de líquido, yo la tengo. Masa del cuerpo, la tengo. Gravedad también la tengo, 9,81. Y la de empuje también la tengo. Por el segundo principio. Entonces yo despejo de acá todo esto y me queda como esta formulita. ¿Eh? Por el segundo principio. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto es la densidad del cuerpo acá? Haciendo los cálculos. 49.050. 49.005. Sí. 49. 49.000. Sí. Perfecto. Sí. Kilogramos sobre metro cúbico. 49.000 más o menos, sí. 4 newtons. Qué raro, me dio 4.900. Y 4.905. yo puse eh, 1000 por Sí, 2 kilogramos pesa. sí. Ah, creo que puse 20, pará. Ah, con razón. 29.81 Con razón, me hacía ruido, ya y decía yo, todo espera. eso dividido 4. Sí, 4.905. 905 kilogramos sobre metro cúbico, ahí Sí. está. Perfecto. Esa es la densidad del cuerpo. Sería la densidad del cuerpo en general. Bien, este era uno medianamente tranquilo, pero bueno, había que aplicar un poco al principio y bueno, había que aplicar un par de cosas que no se suelen ver mucho en temas de teoría, pero ahora voy a plantear un concepto muy importante también para trabajar con los fluidos. Los fluidos, como hemos hecho con anteriores cosas, con por ejemplo la soga o lo que fuera, siempre teníamos en consideración varias cuestiones. En este caso, tenemos que tener en cuenta algo para trabajar con la mecánica de fluidos de manera óptima, ¿no? Hay una idea de esto que es con fluidos en movimiento, ¿no? Fluidos en movimiento. En movimiento. Los fluidos en movimiento nos plantean lo siguiente. Que para trabajar con todo esto hay que usar un concepto llamado fluido ideal. Ideal. El fluido ideal suele ser bueno, en sí, como dice su palabra, es un fluido, pero con unas características particulares que siempre tienen y para no dejar algo muy subjetivo con los conceptos y se crea alguna confusión, ¿no? Entonces se dice de la siguiente manera: un fluido ideal es un fluido que tiene las siguientes características. Es incompresible, ¿sí? Incompresible, eh, no experimenta viscosidad, no tiene viscosidad, o sea, nada raro de esas cosas que fuera de lo normal. Digamos, sin fricción interna, a eso me refiero. La viscosidad es una fricción interna. Eh, Después, no hay movimiento angular, nada raro con las partículas, porque se puede pensar también así. Y después, bueno, no hay momento angular. En general es incompresible y no experimenta una fricción interna. Y lo último, eh, que tampoco experimenta fricción por afuera. Tanto como adentro como por afuera no experimenta, digamos. Y una cuestión más, sus partículas
o sea, las partículas del fluido, van a velocidad constante. Velocidad constante. Ya voy a hablar bien de eso, de por qué digo constante, del tema de las partículas del fluido, de qué está hablando. Entonces, yendo directamente a esas cosas, el fluido ideal define estas tres, medianamente cuatro o cinco características, porque en concreto son las que se suelen utilizar para resolver problemas. Eh, los fluidos de movimiento, ¿no?, definen algo, además de esto del fluido ideal, definen otra cosa más. ¿Sí? Definen flujos, flujos del fluido, flujos de fluido. Y flujo de fluido directamente es hablar de una corriente de fluidos, digamos. Sería así, ¿sí? Son líneas rectas que van de fluido de un punto A a un punto B, ¿no? Pero hay una particularidad acá, hay varios tipos de flujos de fluidos. En concreto vamos a ver dos, y generalmente se trabaja solamente con uno de esos, el otro solamente se lo define. El primero de los dos es el estable, eh, digamos, un flujo estable. ¿Sí? Y después hay el segundo, se lo dice turbulento o invariable. ¿Sí? Turbulento o invariable. En concreto, el turbulento suele ser medianamente caótico, tiene un patrón que es continuamente variante y generalmente no se usa por esas cuestiones, porque no es lineal, sino que directamente hace algo así y después cambia. Y siempre es como pensarlo, supongamos, como si tuviéramos, en vez de tener, tenemos una manguera, ¿no? Y tenemos nuestro fluido. ¿Y qué pasa si yo esta manguera no tengo nada? Es una manguera que compré nueva. Cuando la uso, va a generar un flujo estable de agua, del fluido de agua, ¿no? Va a haber un flujo constante. En cambio, si es una manguera usada, por ejemplo, podría tener acá un agujerito, y acá podría tener otro agujerito, y acá podría tener una hendidura, acá como una torcedura, o lo que fuera, ¿sí? Y esto podría provocar que el propio flujo se salga por acá, otro flujo se salga por acá, provoque salidas de agua por todos lados, y solamente muy pocas salgan de manera constante. Entonces suele ser invariante todas las situaciones que se pueden acontecer con este tema de los flujos turbulentos. En general no suele presentarse esta situación con un flujo turbulento, pero hace falta mostrar que en los turbulentos sucede eso. En general, las estables no pasa nada de eso. Suele ocurrir generalmente lo contrario siempre. Cada partícula del fluido, el estable, va a velocidad constante, como definí recién, tiene una trayectoria uniforme. Eh, las partículas me refiero, ¿no? Ustedes piensan en la línea recta y tienen partículas, 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 partículas y partículas de agua, ¿no? Que van linealmente a un punto A hasta un punto B de salida. Entonces, eh, es eso, digamos, son partículas que van de un punto A a un punto B a la misma velocidad, al mismo lugar y con la misma trayectoria. Digamos, podrían pensarlo como vectores y tienen la misma dirección, sentido y, y misma intensidad también. Hasta que yo ponga el dedo de la manguera y bueno, ahí va a variar, pero la idea es en general que uno pueda entender medianamente cómo es el asunto, ¿sí? Eh, y otro concepto más, bueno, podría tratar de ir viendo un poco más de esto, pero vamos a ir directamente a algo que es la continuidad de un fluido en un lugar cerrado. La continuidad de un fluido, o sea, en este caso no es un fluido que está encerrado ya, sino que
está estático. No es que le provoque un movimiento o algo, sino que el volumen está encerrado, ya está, y no le ejerzo ni fuerza ni nada, o sea, no experimenta nada. ¿Sí? En este caso, siempre y cuando el flujo esté estacionario, no va a ocurrir lo que pasa con el caso de el primer principio de Pascal. En ese primer principio era cuando el objeto estaba encerrado, pero experimentaba una fuerza. ¿Sí? Entonces la presión iba a ser tal. En este caso va a ser diferente, totalmente. Entonces, para cerrar un poco esto de la parte teórica, vamos a mostrar la ecuación de continuidad de un fluido. Una ecuación de continuidad podría ser, para no aburrir, eh, podría definirse de la siguiente forma. Supongamos la siguiente situación. Yo pongo un... Ahí se te calmó. La otra que se me está ocurriendo para poder hacer la actividad que vos ya la tenés armada y todo. eh, y yo siempre que no puedo, por lo menos el pasado, que no podía venir, la hacíamos por videollamada. No te digo por Zoom, que él no tiene la tecnología, pero por ahí No ocurre nada nuevo, no ocurre ningún movimiento. Supongamos en una botella de vino. Vamos a poner una botella de vino para hacerlo más dinámico. Supongamos en la boca de la botella y en casi la base de la botella. En esta parte va a haber una masa uno, ¿no? Una derivada masa uno y acá una derivada masa 2, digamos. La masa va a ser medianamente la misma, salvo por el volumen encerrado en esos dos puntos. Supongamos que acá lo encerramos y acá lo encerramos. Acá va a haber un volumen 2, acá va a haber un volumen uno, y después va a haber acá un área uno y también va a haber una presión uno. Y bueno, como se podrán imaginar, acá va a experimentar una área 2 y un volumen 2. Y bueno, eh, dejándolo un poco más en contexto, eh, llevándolo solamente a algo medianamente palpable, es lo siguiente, que la densidad en el instante uno, o sea, en esta área, por el área uno, el volumen uno va a ser igual a la densidad de 2 por el área 2 por el volumen 2. ¿Esto por qué ocurre esta equivalencia? Y porque están estacionarios. Todas sus propiedades se mantienen constantes. Esa era medianamente la cuestión de la ecuación de continuidad, digamos. Era más o menos eso. Que plantea que la densidad por el área, por el volumen del objeto, de todo, se mantiene constante siempre y cuando esto esté estacionario. El líquido esté estacionario y no experimente fuerzas externas. En este caso no lo va a experimentar porque está cerrado, ¿no? Se mantiene todo encerrado el líquido, entonces no hay ningún problema. Eh, y después un concepto nuevo, el caudal, que se lo puede mencionar con la letra I, es simplemente la forma, es digamos como mencioné antes el flujo, pero este es el flujo volumétrico, el caudal. ¿Que cómo se escribe? Área por volumen. El caudal. Tiene la forma del caudal. Caudal
o flujo volumétrico. Perdón, volumétrico. No se suele utilizar mucho, pero flujo volumétrico. No lo usan mucho, pero por la duda lo ponemos y lo dejamos conceptualmente. Ahora sí, nos vamos a lo más interesante de todo. Un ejercicio de estos, que se me ocurrió no muy bueno, ¿no? Que voy a dejar la fórmula ahí esta, por las dudas, porque vamos a utilizarla. Con la ecuación de continuidad, presento el siguiente ejercicio. Pongo esto como mi familia en general trabaja con la parte médica, entonces se me pueden ocurrir ideas de esto. Supongamos que esto es una arteria, ¿no? Una arteria. Una arteria. Una arteria en la cual circula sangre, pero en un punto se cierra un poquitito más la arteria. Está cerrada más la arteria. Podría ser por muchas razones, pero yo las voy a dar claras. Colesterol, por ejemplo, ¿no? Colesterol, el que fuera, que obstruye un poquito más la arteria de lo normal, ¿no? Entonces eso hace que el flujo de sangre sea menor en este punto que en este, ¿sí? X. En fin, el problema es el siguiente. Acá circula sangre, ¿sí? Por una arteria de radio. El radio de esta arteria, así, sin cerrarse ni nada, es de 0,25 centímetros. ¿Sí? Vamos a llamarla radio 1, ¿no? Radio 1 en 0,25 centímetros. Y después me dice que va a una velocidad constante de 12 centímetros sobre segundo. Ok, la velocidad es de 12 centímetros sobre segundo. Muy bien. Y después dice, llega a esta región más estrecha de radio que tiene un radio 2 de 0,18 centímetros. La cual, y después me pregunta, ¿cuál es la velocidad en esa región? ¿Cuál es la velocidad acá? ¿Cuál es la velocidad en esta región? ¿Cuál podría ser? La fórmula ahí abajo no la veo muy bien. La veo cortada. Sí, perdón. Ahí. Eh, densidad 1 por área 1 por... ¿Qué dice ahí? Velocidad. Por área 1 por volumen 1. Por velocidad 1, perdón. Velocidad. Sabes que la conexión está tan mal que se ve todo borroso. Esto es velocidad 1. Acá. Y después viene igual. Igual a densidad de 2 por área 2 por volumen por velocidad 2. Lo mismo pero para la segunda. Entonces el volumen 2 va a ser igual a la densidad 1 por la... Velocidad. Sí, y la densidad también está ahí. Sí, densidad 2 acá, sí. Bueno, pero la ecuación para poder saber la velocidad 2, yo la densidad 2 y el área 2 lo paso dividiendo a la densidad 1 Ok, por el área 1 espera, por el sí. volumen 1. Pero piénselo, espera, tenemos densidad 2 por área 2 por volumen, por velocidad 2. Yo quiero sacar velocidad 2. ¿Y las densidades de la sangre cuáles son? ¿Cuál es la densidad de la sangre en uno y en 2? La misma debería ser. La misma, entonces se van, digamos. ¿Eh? Se irían. Tener una incógnita menos, digamos, a eso me refiero. Bien, y volviendo a algo de análisis matemático 1, ¿cuál es el área de 1 y cuál es el área de 2? ¿Cómo la puedo calcular ahí? Eh, Pensalo. Parece un cilindro la arteria. pi por radio al cuadrado.
Dos tapas, claro. Pi por radio al cuadrado de un lado y pi por radio al cuadrado, pero con el otro radio, radio 2 y radio 1. Sí. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Están todas las unidades correctas? ¿Hay que hacer algún arreglo? Y la pasamos a metros, 0,12 metros. Ah, 0,25 centímetros, 0,025 metros. Sí, espera, 0,25 centímetros y 0,25 dividido 100 100. centímetros, perdón. Bien, es 2,5 por 10 a la menos 3 metros. Listo. Y este, bueno, 12 centímetros. Ah, este no. Este. Y este me queda 1,8 por 10 a la menos 3 metros. Y la velocidad Y esto también lo paso debe de convertir de los porque 12 metros. lo necesito. Sí, sí, 12 dividido 100. Me quedan 0,12 metros sobre segundo. Ahí está, ahora sí. Ahora tenemos todo. Bien. Proseguimos entonces. Acá área 1, ¿cómo va a ser entonces? Pi por el radio de 1 al cuadrado. ¿Cierto? Sí. Por Bien. velocidad 1 Y el área sobre 2, pi por radio 2 al cuadrado. Y eso va a ser igual a velocidad 2. ok, está bien. Pi por radio de 2 al cuadrado. Y esto, bueno, queda velocidad en 2 acá. Y estos dos pi se van a ir. Porque están haciendo un producto acá todo arriba y no hay ninguna suma. Entonces acá se podría ir al pi directo. Entonces nos queda R de 1 al cuadrado por velocidad en 1 dividido el radio de 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? Y no sé por qué otra vez se puso borroso. Es, Radio de 1 al cuadrado es por velocidad en 1 dividido radio de 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da la velocidad en 2? para que ahí vino. Ahí vino de vuelta. Sí. Cero coma 16 metros sobre segundo. Me queda 0,23 me queda a mí. 0,23. Ah, para que no le puse a ninguno, le puse el cuadrado. Ah, 0,23. 1481 48 15. 0,23. Sí. 0,23, 14 metros sobre segundo. Y ahí está, velocidad de 2 es esta. No, no tenía tanta dificultad, pero tenía un par de cuestiones interesantes para ver. Pero había mucho más. Bueno, después hay un par de ejercicios más que en realidad no tienen tanta densidad.
Ya cuando tengan la guía el jueves me van a poder ir contando ahí cómo van, a ver, más o menos iba todo acorde a lo que estaba explicando los problemas, así que, pero los principios seguramente sí, los van a tener que aplicar, así que, ¿lo copiaste ya? O Lo que pasa es que a veces se ve bien, a veces se no ve sé qué borroso haces? por la conexión. Sí, Quiero copiar la fórmula más que pero las nada. letras se ven claras, sí, pero las letras se ven claras o medio que, Se veía claro, pero ahora que la quise copiar se ve borroso porque la conexión es mala. La conexión a internet, te veo ok, borroso todo. cuando vayas a subirlo a YouTube se va a ver bien, No creo, se va a ver igual. ok. Bueno, igual va a quedar ahí claro de que lo que estoy diciendo es más o menos lo mismo que está acá, así que queda medianamente igual. Sí, cada tanto se Pero ve bien, ¿eh? igual, Cada ya tanto se lo... arregla y se ve bien. Sí, perfecto, perfecto. Genial. Bien, bueno, fuera de lo... Ya puedes hacer corte, ahora sí, ahora puedes hacer corte.